Gente, hoy hablaremos de las mejores peleas de la ficción, las que te dejan pegado a la silla, las que te sabes de memoria, las que te han hecho gritar. Joder, esto sí es cine. Ya sabes, dale like, sobre todo el hype para que hagamos más vídeos así, desde la mejor pelea del anime hasta la pelea que terminó con una generación. Goku versus Freezer. Si no ponía esta pelea, probablemente más de uno me hubiera matado. Y ojo, lo entiendo completamente. Hablemos de los 5 minutos más largos de la historia. La pelea más conocida del mundo del anime después del Metapod versus Metapod. Obviamente, esa es la indiscutible número 1. En lo que es para muchos, me incluyo, la mejor saga de todo Dragon Ball. La pelea arranca con Goku recién recuperado después de un Zenkai absurdamente brutal en niveles de poder. Sí, esta saga abusa un poquito de los Zenkais, pero este de verdad es una locura. Lleva a Goku al siguiente nivel, al punto de que podía plantarle cara a Freezer. Ojo, no igualarlo, pero sí que plantarle cara. Mientras que Piccolo, Vegeta, Gohan y Krillin juntos no pudieron hacer nada ante la última transformación de Freezer, su forma original. Rápidamente Freezer mataría a Vegeta, porque al ver a Goku se daría cuenta de que va a alcanzar el Super Saiyan. Pero antes de morir, aun con el corazón reventado, le dejaría claro a Goku que su planeta, su gente, no fue destruido por un meteorito. Fueron asesinados por Freezer, rogándole a Kakaroto que lo matara. Goku, aun odiando a Vegeta con toda su alma, lo respetó por su orgullo Saiyajin, dejando claro que él era el Saiyan de la Tierra y que ahora lo mataría no solo por los Saiyans, sino también por los Namekianos. Aún así, Goku estaba muy por debajo del nivel. Eso sí, aprovechó muy bien todos los puntos débiles de esta sucia rata, ya que por ejemplo Freezer no sabía sentir el ki en ese momento. Lo engaña con esferas de energía para poder golpearlo por la espalda, un golpe sorpresa, pero al final en fuerza bruta Freezer estaba en otra liga y no le podía hacer nada. Es más, el villano se permitió el lujo de preguntarle si quiere pelear en tierra o en el aire, aceptando las condiciones de Goku de pelear en la tierra y para vacilar aún más diciéndole que peleará sin usar los brazos. Ese es el nivel de soberbia. Eso sí, Goku después le mordería la cola, un golpe bastante bajo, lo que haría que Freezer usara los brazos. No le duró demasiado esa soberbia. El problema es que Freezer ni siquiera estaba usando el 50% de su poder en este momento, forzando a Goku a usar el Kaioken por 20, porque el por 10 no valía para nada. Pero aun con el por 20 y un Kamehameha al límite, tampoco podía. Freezer seguía siendo muy superior, pero eso sí, el Kamehameha le dolió, seguramente el golpe que más le había dolido hasta ese momento. Es aquí cuando Goku recurre a una de sus técnicas más insignias, la Genkidama, técnica que no quería usar por miedo a destruir Namek, teniendo la ventaja de que como Freezer no puede sentir el ki, no puede sentir la energía, podía cargar la Genkidama más fácil. Aún así me parece bastante imbécil por parte de Freezer que viera a Goku posando con esa pose rara de manos hacia arriba y no se le ocurriera mirar hacia arriba desde un inicio, aunque acabó haciéndolo. Lamentablemente para él, Piccolo, Gohan y Krillin intervendrían para que Goku cargara la Genkidama y acabar con Freezer, pero lamentablemente, aun dándole con toda la Genkidama, se tanqueó el golpe. Este golpe sí que le dolió de verdad, pero aún así Freezer podía seguir luchando. Pero aquí es cuando comete el mayor error de su vida. Mata al calvo favorito de Goku, y eso que Goku conoce muchos calvos, y es en este momento cuando Goku de verdad siente ira, el momento más icónico de todo Dragon Ball, y consigue el Super Saiyajin. El Saiyajin de corazón pacífico que despertó por la ira. Y el cobarde de Freezer, al darse cuenta de que no tenía oportunidad contra este Goku, porque por más que lo intentó no tenía nada que hacer, Goku lo estaba humillando completamente, decidió explotar el planeta. Pero no explotó directamente, ya que según él no utilizó el suficiente poder, aunque según Goku, y me gusta pensar que fue así, tenía tanto miedo a morir por la explosión que inconscientemente decidió no reventarlo de una, dándonos así los 5 minutos más largos. Y aunque Freezer utilizó el 100% de su poder, esa forma súper musculosa, no tenía ninguna oportunidad. Tanto es así que Goku se da cuenta que debido a estar usando el 100% de su poder, el ki de Freezer está disminuyendo y que ya no vale la pena seguir este combate. Pero hemos recalcado varias veces que Freezer es un cobarde, así que decidió atacarle por detrás con unos discos cortantes, básicamente una especie de Kenzan, y al final, entre una cosa y otra, Freezer acabaría siendo cortado por su misma técnica a la mitad. Pero demostrando otra vez que es un gran cobarde, le pediría a Goku que no lo matara, que lo dejara vivir. Goku no solo le permitiría vivir, sino que le daría parte de su energía, y en vez de huir, Freezer volvió a atacar por la espalda, cosa que no le salió para nada bien. Goku seguía siendo demasiado superior. Sin duda, la mejor pelea de todo Dragon Ball. Pero pasemos a la pelea de los ninjas de Linkin Park. Rock Lee versus Gaara. Sí, me quedó muy claro que debería haber puesto esta pelea en la parte 1. No hace falta que lo digáis más. Creo que no hay dudas que esta pelea marcó una generación. Vamos a hablar de si fue justo que Rock Lee
perdiera esta pelea o se merecía ganar simplemente por esfuerzo. Iniciemos otra vez el debate más estúpido: esfuerzo versus talento. La pelea empieza fatal para Rock Lee. No puede hacer nada contra la arena de Gaara. Ese escudo simplemente lo protege de todos los golpes. Pero la cosa aún se pone peor cuando Kankuro nos dice que Gaara jamás ha sido herido porque su arena actúa independientemente de Gaara. Y aún se pone mucho peor, ya que Sakura se pregunta por qué solo está utilizando Taijutsu. Y Gai Sensei nos deja claro que Lee no tiene talento ni para el Genjutsu ni Ninjutsu. Y de hecho, como tal, para Taijutsu tampoco. Simplemente que era lo único que podía entrenar. Vale, pues ya está todo perdido. Obviamente no. La cabra de Rock Lee nos demuestra que el esfuerzo, aunque no te lleva a la cima, sí que te mejora muchísimo. Y eso es lo verdaderamente importante. El esfuerzo no te llevará a ganar a todos, pero te llevará a ganarte a ti mismo. Ahí es cuando Gai Sensei le deja quitarse esas pesas de cientos de kilos, dándonos una de las escenas más memorables de todo Naruto. Y ahí es cuando la pelea pilla literalmente otro ritmo. Rock Lee demuestra ser mucho más rápido que Gaara. Incluso puede llegar a dañarlo, puede llegar a golpearlo. Pero no, resulta que no es tan así, ya que toda la piel de Gaara está cubierta por la armadura de arena. Una técnica que le pone una capa fina de arena que le protege de los golpes. Y lo peor es que Gaara, al verse tan presionado, se pone en su modo, por así decirlo, más psicópata. Y aunque Rock Lee utilizó técnicas prohibidas como la flor de loto, Gaara seguía teniendo truquitos como utilizar señuelos de arena para engañarlo. Pero obviamente Rock Lee también tenía sus truquitos. Y ahí es cuando nos enteramos de que Gai Sensei le enseñó una técnica incluso más prohibida a Rock Lee: las 8 puertas internas, que si habéis visto Naruto sabéis lo absurdamente rota que está esta técnica. Y no solo es eso, Rock Lee, pese a ser un adolescente, es capaz de abrir hasta la 5ª puerta, cosa que impresiona hasta el mismísimo Kakashi. Y aquí es cuando Gaara sintió el verdadero terror, siendo superado por mucho en fuerza y velocidad, tanto que el escudo de arena no podía seguir el ritmo y solo podía utilizar la armadura. Ahí es cuando parece que Rock Lee lo tiene todo, va a ganar, el esfuerzo va a superar al talento, va a darle el golpe final, pero no. Gaara utilizó la calabaza de arena que llevaba para protegerse de ese golpe final y además inmovilizar a Rock Lee. Y no solo es eso, se disponía a darle un golpe fatal. Por suerte, Gai Sensei intervenió salvando la vida a su discípulo. Y aunque nos pueda parecer muy injusto que Lee perdiera, porque es casi un instinto biológico, ¿no? O un instinto social, el ponernos del lado del bonachón, del bueno, el que se esfuerza, en parte porque empatizamos con él, todo eso no es suficiente. Gaara era un talento, era un monstruo, un prodigio. Y además, durante todo el combate, si nos fijamos, gran parte del daño lo evitó, ya sea por la armadura, ya sea por el escudo de arena. Así que en realidad, somos sinceros, Gaara tuvo la ventaja gran parte del combate, aunque Rock Lee lo diera todo. Si hubiera sido un pelín más fuerte el golpe final, hubiera ganado, es bastante probable, pero así es la vida, muy injusta. Pero lo verdaderamente importante, ¿cuánto mejora esta pelea la música de Linkin Park del fondo? Seguramente muchísimo, y es probablemente esto lo que marcara una generación y por lo que gusta tantísimo esta pelea, es muy probable, pero aún con eso se merecía estar aquí. Pero vayamos con el secundario más poderoso: Benimaru versus Benimaru. Bueno, para ser exactos, Benimaru versus su doppelganger. Esto va a ser un poco más personal, pero dejar que me explique con esta pelea. Primero, contexto rápido. El doppelganger proviene de la mitología y el folclore alemán. Es el doble idéntico de una persona y normalmente en la ficción suele estar representado como una especie de versión distorsionada, maligna o alternativa a la original. Eso sí, este doppelganger tiene algo especial que explicaré más adelante. Un poco de contexto del personaje. Benimaru es descrito durante gran parte de la obra como el personaje más fuerte, el líder de los bomberos de la región Asakusa. Es tanto su poder que, a diferencia de los grupos de bomberos, estos no responden ante nadie, no responden ante la sede central, van bastante a su bola, se nota incluso en la decoración de las casas. Es una región que parece mucho más japonesa que otras regiones de este universo. Pero bueno, dejando esto de lado, volvamos con el doppelganger. En este universo tienen un funcionamiento bastante interesante, ya que son básicamente tan poderosos como la imagen que la gente tiene del original. Es decir, como Benimaru es tan poderoso y su gente lo ve así, básicamente lo tienen como un dios protector o un dios destructor para sus enemigos, os podréis imaginar que su doppelganger debería ser mucho más poderoso que él. Es gracioso porque los amigos de Benimaru, al ver esto, están con el pensamiento de: nadie puede derrotar a nuestro Benimaru, es el más fuerte. Pero indirectamente, al estar pensando eso, están haciendo más fuerte a su doppelganger. Es decir, aquí el poder de la amistad, ese poder de apoyo moral, en vez de ayudar, está perjudicándote. Tus amigos están haciendo más poderoso a tu enemigo. Para poner las cosas peor, la copia decide que la mejor forma de acabar con el real es matando a todo el planeta, convirtiéndose en el verdadero destructor, cubriendo todo el planeta con una llama, provocando así también que la gente, al ver esto, lo imagina aún más fuerte, porque va literalmente a quemar todo el planeta, ¿vale?
pues ya está todo perdido. No hay forma de ganar. Amigo, no. Benimaru real lo mata de un solo golpe. Mientras la copia se está desvaneciendo, el putísimo Benimaru suelta como todo un chat. Supongo que piensan que soy más débil de lo que en realidad soy. Lo peor de todo es que, ¿sabéis? Recrimina a sus compañeros que lo vieran como tan débil. Y muchos diréis, ¿y ya? ¿Ya está? Sí, pero por eso me gusta. Es una pelea que te pilla por sorpresa. Tú esperas una gran pelea, una pelea que dure varios capítulos, que sea bastante larga. Pues no, literalmente la pelea como tal, la acción dura un panel. Y aunque esto podría parecer un guionazo en básicamente casi cualquier otra obra, en el caso de Benimaru no. Por cómo se construye el personaje, tiene sentido. Además quería poner una pelea que no fuera tan esperada, porque si no el top sería un poco muy repetitivo o demasiado estándar, y creo que así cambia un poquito la cosa. Pero pasemos al duelo entre hermanos. Zuko versus Azula de Avatar, el último Agni Kai. La pelea definitiva entre hermanos. Pero vayamos al inicio para que nos impresione de verdad la pelea. Si recordamos, Zuko y Azula de pequeños no se llevaban mal. Eran los típicos hermanos, jugaban, reían y bueno, sí, se picarían lo suyo, pero como todos los hermanos. Pero todo cambió por culpa del de siempre, de Ozai, el padre, ya que Zuko y Azula eran muy opuestos. Zuko era amable, no tan tirado para adelante, más calladito, más reprimido, por así decirlo, pero sobre todo tenía muy poco talento para el fuego control. Como nos deja claro la serie, Zuko no nació con suerte, tuvo la suerte de nacer. Mientras que Azula era mucho más brava, con talento absurdo para el fuego control. Nació con toda la suerte de ser un prodigio, lo que provocaría que Azula se convirtiera en la favorita de Ozai y Zuko en el favorito de su madre, porque poco a poco Azula empezaba a parecerse más a su padre. Al final estaba mucho tiempo con él y esto a la madre le daba mal rollo, aunque de manera muy irónica cada uno deseaba lo que tenía el otro, algo muy natural para los humanos. Deseamos siempre lo que no tenemos. Zuko queriendo la aprobación de su padre y Azula el amor de su madre. Bueno, hasta que su madre digamos que desapareció, dejando claro una enemistad que además se irían profundizando a lo largo de la serie, con las putadas que se harían uno al otro. Sobre todo Azula jodería mucho a Zuko, pero aún así Zuko también fue capaz de joder en parte a Azula, no tanto por querer joderla, sino porque la gente prefería estar a su lado, como cuando Mei o Ty Lee traicionaron a Azula por ponerse al lado de Zuko, cosa que afectó muy gravemente a Azula y será importante para la pelea final. Y vayamos a eso, al combate, al último Agni Kai, un combate en el cual Zuko por primera vez de verdad puede vencer a Azula, no porque sea más fuerte ni nada, aunque obviamente ha mejorado mucho, simplemente Azula no está bien, está loquita, se le nota en la cara, tiene ojeras, no está bien, vamos, en definitiva no lleva una buena racha. Una pelea hermosa como todas las de Avatar, visualmente preciosa, pero destacaría el estilo de Zuko, que es básicamente el estilo del tío Iroh, mezclando posturas de los diferentes controles, algunas más fuertes y sólidas como el tierra control, otras mucho más delicadas como el agua control, pero obviamente utilizando fuego control. Simplemente me refiero al movimiento, cosa que le da un toque hermoso, demuestra que Zuko ha interiorizado la filosofía de su tío a la suya, mientras que Azula es todo lo contrario. A diferencia de toda la serie que luchaba de manera muy eficaz, de manera muy buena, como una gran guerrera, aquí está luchando de manera mucho más primitiva. Es como si solo estuviera utilizando fuerza bruta en vez de usar la técnica, si hiciéramos una comparación con algún arte marcial más clásico. Y Zuko por primera vez está igualando a su hermana, está luchando bien, al punto de que iba a ganar. Lamentablemente pecaría de un poco de arrogancia, diciéndole por qué no utiliza el rayo, y claro, Azula lo utilizaría, pero sabía que Zuko se podía defender de esto, así que decide atacar a Katara, porque sí, recordemos que Katara estaba ahí para apoyar a Zuko, pero Zuko se pondría por medio, dejándolo en muy mal estado, y sería el momento de intervenir de Katara. Al principio parecía perdido, Azula estaba loca usando rayos, fuego control, y aunque no estaba luchando de manera inteligente, seguía siendo muy fuerte, pero Katara no se quedaba atrás, aprovecharía el estado de locura de Azula y utilizando el poco agua que había alrededor y unas cadenas conseguiría atar de una vez por todas a Azula, teniendo un final donde podemos ver perfectamente el desarrollo de los dos personajes, y es por eso que me gusta tanto. Zuko en esta batalla recuperaría su honor, no por derrotar a Azula, cosa que no hizo, sino por salvar a Katara, por dar su vida, por proteger a aquella que en un pasado había sido una enemiga, mientras que Azula es todo lo contrario, tiene una involución, se ha vuelto loca, está llorando, está completamente sola, no responde, simplemente llora y grita como una loca, y es por eso que me encanta esta pelea. Es el fin perfecto para la evolución de estos dos personajes, todo acompañado por cierto con una banda sonora preciosa. No suelo comentar el tema de las bandas sonoras, pero en este caso la banda sonora de este combate es simplemente hermosa y queda muy bien porque tiene ese toque melancólico y triste, enseñándonos de que dos hermanos no deberían pelearse entre ellos. Dejando eso de lado, pasemos a la siguiente. Meruem
versus Netero. Sin duda para mí la mejor pelea de Hunter x Hunter. Netero versus Meruem es una delicia, una pelea magnífica. La pelea que debería ser el típico bien versus mal, humanos contra monstruos, no lo es en ningún momento, ya que los héroes, los buenos, los humanos, tienen actitudes muy de villano a lo largo del arco. Si no me creéis, fijaos en cómo entra Netero en escena. Con el viejo Zoldyck aparecen casi como los villanos, haciendo un ataque en área, dañando a una inocente como Komugi. Y justo después, ¿quién es el que protege a la pobre inocente? ¿Son los humanos? No, es Meruem, el villano. Él es quien ordena que la curen, manda a Pitou a atenderla y protegerla, y sobre todo les pide a Netero y al Zoldyck que se vayan de ahí, que vayan más lejos para no ponerla en peligro. Tan bestia es el contraste que el propio Zoldyck se queda humillado, se siente como el malvado, ya que él nunca había matado o había intentado matar a un inocente, así que confundido directamente se retira, convirtiendo esto en un 1 versus 1, Netero versus Meruem. Meruem intenta convencer a Netero de que ya no quiere exterminar a la humanidad, ha cambiado su mentalidad. Ojo, tampoco quiere salvarla, sabe que hay humanos de gran potencial, como es el mismo Netero o sobre todo Komugi. Indirectamente le ha hecho cambiar de opinión, que sí usará la fuerza para gobernarlos, sobre todo al inicio, se convertirá en un dictador, pero creará un mundo más justo. Y ojo, el propio Netero nos recalca que sí, Meruem puede ser un idealista, en gran parte lo es, aún es un crío, apenas tiene unas pocas semanas de haber nacido, pero aún así recalca que debe empezar a pelear ya, si no tiene el peligro de que su corazón empiece a titubear. Y ahí empieza el combate, que es precioso visualmente, con ese Buda gigante que puede realizar una gran variedad de ataques, siendo el más poderoso el Zero Han. Pero Meruem no pelea, simplemente es tan fuerte que puede resistir los golpes. No es hasta que Netero le dice que si le gana le dirá su nombre que se pone a pelear en serio. Recordemos que esto es muy importante para Meruem. Desde que Komugi le preguntó su nombre, él ha querido saberlo. No eres nadie sin tu nombre, indicándonos la humanización de Meruem, la búsqueda de su ser, de su individualidad, que lo estaría alejando de su existencia como hormiga y acercándolo más a su parte humana, esa parte más egoísta como individuo. Durante la pelea, Meruem llega a comprender quién es realmente Netero, un humano que dedicó literalmente toda su existencia al entrenamiento, cosa que podemos comprobar perfectamente con el flashback a su propio poder, hasta llegar a convertirse en un monstruo por mérito propio, un hombre que sacrificó todo por ser el más fuerte. Y aún así, lamentablemente, estaba muy lejos del nivel de Meruem. Meruem era un rey, un monstruo, pero sin duda, lo que para muchos, y yo creo que incluyéndome, es lo mejor de esta pelea, es el final. Cuando Netero ya no tiene nada que hacer, le faltan varias de sus extremidades, está completamente derrotado, es cuando se saca la frase más recordada de la pelea: no subestimes la maldad de la humanidad, la malicia de la humanidad, activando la bomba Rose para acabar con Meruem. Y lo irónico es que aunque hable de maldad, ya que está usando una bomba sucia, una bomba usada para los peores fines, acabar con población civil, en este caso le está dando un uso noble para los humanos, porque se está sacrificando para acabar con la mayor amenaza. Porque sí, Meruem se habrá humanizado más, pero sigue siendo una amenaza. Recordemos que quería matar a un gran número de humanos, y aunque gracias a subordinado no murió, bueno, no duró mucho más, pero aprovechó ese tiempo para lo que era verdaderamente importante, para lo que quería de verdad, que no era conquistar, ni reinar, ni nada, era estar con Komugi en sus últimos momentos. Es sin duda un final hermoso para este personaje que nació como el rey, el más poderoso, como un tirano, muera apoyado en las piernas de una niña ciega y débil. Es simplemente precioso. Y si esto no te tocó el alma, siento decirte que no tienes. Pero pasemos al señor de las cadenas. Magna versus Dante de Black Clover. Pasemos a una que es un poquito más fanservice y probablemente la favorita de muchos fans de Black Clover. Y no me extraña, esta pelea lo tiene todo para ser épica. Pero antes hablemos un poco de ambos personajes. Dante es el gobernante del reino Pika y líder de la Tríada Oscura, lo que provoca que básicamente, como el 99% de los nobles de este universo, sea arrogante y un clasista con los plebeyos, ya que los nobles en Black Clover suelen tener una gran cantidad de magia y magias mucho más poderosas. Y quedaros con esto, porque en gran parte esta arrogancia justificará que Magna lo derrote en su combate. Pero otro factor importante por el cual Magna ganó, en parte es por la magia de Dante, la magia de cuerpo. Básicamente esta magia le permite modificar y alterar su cuerpo a voluntad. Todo esto potenciado con el poder del demonio, al punto de que puede recuperarse incluso de heridas como una decapitación. Es más, incluso un capitán tan poderoso como Jack, especializado en la magia de corte, una magia extremadamente ofensiva, no podía hacer nada en contra de esa regeneración. Por otro lado, Magna, uno de los toros negros más débiles, ya que a diferencia de Asta no tenía un poder tan roto como la antimagia, no era un noble como Noel con gran cantidad de poder mágico, o una bestia en el talento como Luke. Él era un chaval bastante normal, lo único que tenía era mucha voluntad, y aun con todo esto se puso delante de Dante, aquel que lo desprestigió desde el primer
momento que lo vio, diciéndole que aunque se uniera a su compañero no podría hacer nada contra él. Pero no, Magna le deja claro de que lo va a derrotar él solo. Y aunque dice esto, se nota que tiene miedo, sabe que Dante es mucho, pero mucho más fuerte que él. Pero él no ha estado quieto antes de este combate. Se estuvo preparando estos meses con Zora, entrenando tanto magia como actitud, para ser más calmado y pelear con más cabeza, ya que si no hacía eso, no tendría el derecho a volver con sus compañeros. Pero vayamos al combate. Lamentablemente para Dante, su arrogancia le hizo no esquivar el ataque de Magna. ¿Por qué? ¿Qué le iba a hacer? Nada de daño. Pero esto le permitía a Magna utilizar su técnica: combate a muerte con cadena de almas. ¿Pero qué hace esta técnica? Lo que hace es sumar todo el poder mágico de las dos personas y las divide en partes iguales. Vamos, que ahora tienen el mismo poder mágico y todo depende de su habilidad. Una magia que le llevó 6 meses crear junto a Zora, y teniendo en cuenta de que Magna no es el tío más paciente ni inteligente, sin duda fue un logro. Y así empezaría la pelea más a puño limpio de todo Black Clover. Dante usando su magia de gravedad, porque sí, también tiene la magia de gravedad, y Magna dando golpes a los escombros, golpeando el rostro del noble cada vez que podía, pero Dante seguía siendo extremadamente arrogante. De todas maneras, seguía teniendo la magia del cuerpo, se podía seguir recuperando y Magna poco a poco iba recibiendo más y más daño. Pero hay algo que Dante no vería venir. ¿Y por qué? Pues por lo de siempre, por su arrogancia, ya que de golpe los dos se quedaron sin poder mágico. Obviamente Dante esto no se lo podría ver venir. Él estaba acostumbrado a tener una cantidad absurda de poder mágico, pero ahora tenía la mitad, lo había agotado, lo que convirtió la pelea, ahora sí, en una pelea de full puñetazos. Alguno dirá que no tiene sentido, que esto es muy guionazo, pero como Magna nos dice, Dante no sabe lo que es quedarse sin poder mágico, no está acostumbrado a ser tan débil, y Magna sí. Además, Magna es de barrio, así que en una pelea a puños tiene pura ventaja. Y no me digas que no te emociona el ver a Magna en esa pose, gritando con toda la emoción. Es simplemente magnífico. Una pelea de un personaje relativamente no tan importante como Magna en comparación a otros, y aún así se enfrenta a lo que era en aquel momento prácticamente el villano. Es algo que no se suele ver todos los días. Pero dicho esto, pasemos a la siguiente. Tai Lung versus Po. Es una pelea que para mí consigue algo muy complicado, que es mezclar esa comedia para un público más infantil con un toque a la vez de seriedad y epicidad. Recordemos que Tai Lung es un personaje que lo hemos visto escapar de una de las formas más épicas de toda la ficción, utilizando una pluma con explosiones, enfrentándose a un ejército él solo, derrotar a Shifu, derrotar también a los 5 furiosos él solo. Y ahora tienen que enfrentar a Po, a ese panda gordinflón. Pero antes de hablar de la pelea, quiero desmontar un poco una crítica que he visto más de una vez, con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, y es que Tai Lung pierde por un guionazo. Para mí no es así, y te voy a explicar por qué. Primero, Tai Lung no está centrado en Po. Durante gran parte del combate su prioridad es el pergamino del dragón. Está obsesionado. Eso hace que Po pueda colarle bastantes golpes, pueda engañarlo, pueda humillarlo, cosa que poco a poco va afectando a Tai Lung. No se lo toma en serio al principio. Tai Lung se ríe de él, lo llama panda gordinflón y lo trata como un chiste, y subestimar a tu enemigo es la receta perfecta para que te humille. Y 3, y el punto más importante, Po es counter natural. Los golpes paralizantes de Tai Lung, técnica insignia, no afectaron a Po. Es más, gran parte de los golpes de Tai Lung eran rebotados por la grasa de Po y devueltos con un golpe incluso más duro. Prácticamente ese counter natural de Tai Lung, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero dejando esto de lado, pasemos al combate. Lo primero que vemos hacer a Tai Lung es burlarse de Po, de que se está ahogando por subir unas escaleras, no creyéndose que es el guerrero del dragón, porque lo único que podría hacerle es aplastarlo. ¿Y qué es de las primeras cosas que vemos de la pelea? Pues a estos dos cayendo monta abajo por las escaleras y Tai Lung comiéndose todo el culo de Po, siendo aplastado por él de manera irónica. Y os puedo asegurar que un culo de panda en tu cara tiene que doler. Durante la pelea, Po llega a utilizar fideos como arma. Una bonita referencia a su padre, si me lo preguntáis. Pero, sobre todo, para mí hay un momento que es bastante bueno, que nos enseña muy bien cómo estaba la mente de Tai Lung, y es cuando Po mete el rollo debajo de unas cazuelas, haciendo referencia al entrenamiento que había tenido con Shifu, con los palillos y la comida. Po hace lo mismo que Shifu, empieza a mover, empieza a marear esas cazuelas. Pero Tai Lung, en vez de buscarlo poco a poco, lo que hace es golpearlas todas para levantarlo rápido. Tai Lung no está con el mental, está cabreado, está como tú en un arranque del LOL en la cual vas perdiendo. Y así continuará la pelea, con Tai Lung buscando desesperadamente el pergamino. Y Po iría sacando ventaja no solo de eso, sino también de su propio ser, de su mentalidad, imaginando que el rollo es comida para poder escalar rápido, utilizando el escenario a su favor, su propia anatomía, en definitiva sacando provecho a todo lo que es él. Mientras que Tai Lung solo seguía persiguiendo el rollo, mientras iba recibiendo daño, incluso creyendo que el rollo era lo que lo hacía poderoso. Imagínate
imagínate cómo se tuvo que sentir al descubrir que no había nada en ese rollo. Literal, cuando lo ve, tuvo que destrozarle por dentro. Lo que había buscado toda su vida no era absolutamente nada. Y ver cómo lo derrota con la técnica de la llave articular de Buzzy, esa del pop, es simplemente divino. Por cierto, la técnica esa del dedo está asquerosamente rota. Probablemente la técnica más rota de Kung Fu Panda. Pero ahora sí que sí, pasemos al mejor duelo de sables. Anakin versus Obi-Wan. Nunca en mis vídeos ordeno los puestos. Los pongo un poco como me sale de los huevos. Pero esta es para mí, al menos del cine, la mejor pelea sin dudas. No por nada el episodio 3 es el favorito de mucha gente. Y en gran parte creo que es por esta pelea. La mejor pelea de maestro y aprendiz de la historia. La caída del elegido. Antes del duelo ya venimos cargados a nivel emocional, con Anakin poco a poco habiéndose pasado al lado oscuro, habiendo traicionado a los Jedi, discutir con Padme, incluso estrangularla. Técnicamente recordemos que uno de los grandes motivos para pasarse de lado era que quería proteger a Padme, aunque irónicamente que cayera al lado oscuro es lo que provocaría que Anakin acabara con su vida. Bueno, la dejara muy mal y posteriormente durante el parto muriera. Una pelea con una escenografía, colores, planos y una maldita coreografía perfecta. Es la pelea de sables definitiva. Es una danza. Golpes fuertes, golpes rápidos, saltos por todos los lados, moviéndose por todo el maldito escenario. Todo eso acompañado con el uso de la fuerza justo y necesario para no dejar de lado los sables de luz. Como ese momento en que Anakin y Obi-Wan usan la fuerza a la vez para ver quién es capaz de tirar al otro y quedan empate. Pero la pelea se pone en otro nivel. Pero cuando se ponen a pelear en esas plataformas móviles sobre el magma con lava, con robots flotando alrededor, bueno, para ser exactos, el puto Anakin que está encima de uno de esos robots, y ahí es cuando la pelea se pone a otro nivel, porque un paso en falso y te quemas. Y como sabemos, los Jedi inmunes al magma no son. ¿Es así o no, Vader? No obstante, el pico absoluto de esta pelea es cuando Obi-Wan se pone en terreno elevado, dándonos uno de los tantos memes que hay con el general Kenobi, que es la altura, el terreno elevado te da ventaja. Ya sabéis, Obi-Wan con terreno elevado se peta a Thanos con las gemas del infinito. Esto es una realidad, es un facto completamente. Pero aun avisándole de esto, Anakin arrogantemente saltaría, pero como Obi-Wan dijo, la altura le da ventaja, cortándole así las dos piernas, dejándole caer poco a poco hacia esa lava para rematar, recriminándole que era el elegido, aquel que traería el equilibrio, no aquel que se uniría al lado oscuro. Sin duda, esto es cine. Pero Anakin solo pudo responderle con un mísero te odio, mientras que Obi-Wan le dice que era su hermano, que lo quería. Ay Dios, cómo te quiero, Kenobi, mi personaje favorito. Bueno, junto a R2D2. Todos sabemos cómo acaba. Anakin quemado, recogido por Palpatine y dando así el nacimiento de uno de los mejores y más carismáticos villanos de toda la ficción, Darth Vader, con un diseño absolutamente brutal. Pero vayamos con Superman. Superman versus la élite. De la película Superman contra la élite. Durante toda la película se nos plantea si Superman debería matar a sus villanos. Bueno, muchos son reincidentes, provocan daños millonarios en infraestructuras y sobre todo muchas pérdidas humanas. Y si no los matan, el máximo castigo que tienen es estar en una cárcel calientes y con 3 comidas al día, algo que mucha gente ni siquiera tiene. La película nos plantea si esa mentalidad de Superman sigue siendo válida en el siglo XXI o simplemente deberíamos tener a ese Superman más realista que muchas veces la gente más edgy del mundo quiere. Algo a lo que él obviamente se niega. Él no quiere ser juez y verdugo. Y mientras el mundo está debatiendo si de verdad Superman sigue siendo ese héroe necesario, aparece otro grupo con una mentalidad bastante diferente. La élite, que a diferencia de Superman, sí que es capaz de matar a los villanos. De hecho, incluso demasiado. Y aunque creo que todos podemos entender que hay quien sí que se merece morir, y creo que la mentalidad de Superman es la correcta. No el hecho de no matar, porque hay algunos que se lo merecen, sino el problema de que alguien tan poderoso sea el juez y el verdugo, porque sería literalmente Dios en la Tierra. Aunque obviamente nosotros sabemos que esta élite no era tan buena, quiero decir, la película se titula Superman contra la élite, podemos ver cómo la gente empieza a adorar a este equipo, a este grupo de gente, ya que amenaza a dictadores, a malhechores, diciéndole que acabará con todos ellos, o incluso mata a un villano como Atomic Skull, que había provocado mucho daño, incluso muertes de gente importante. La gente empieza a ponerse del lado de la élite y Superman deja de estar de moda. Los niños ya no quieren ser Superman, ya no es su ídolo. Es más, hay un momento
momento muy bueno de la película que Superman nos dice que le aterra ver cómo los niños idolatran a tipos que se divierten en la matanza. Sí, de tipos malos, pero hay una gran diferencia entre hacer justicia y divertirte por torturar al villano. Teniendo ya esta introducción, pasemos a lo que es la pelea final. Una pelea en principio un poco difícil para Superman, no solo porque sean más, sino porque de verdad son poderosos. Poderes mentales, energía, magia y un control de reptiles raro, extraño. Sí, los poderes de esta mujer son un poco raros y además de que la élite sí que va a matar a diferencia de Superman. Pero bueno, Superman sigue siendo Superman, consigue enfrentarse a todos a la vez. No es fácil, pero parece que poco a poco los va superando, hasta que Chester utiliza sus poderes mentales, al punto de que consiguen matarlo, o eso parece. Pero no, Superman no le queda otra que ponerse edgy y serio, así que se dispone a matar a toda la élite. Por cierto, dato importante, todo el planeta está viendo este combate. Pero bueno, el planeta por fin tiene lo que quería, ¿no? Un Superman que mate, es lo que llevan pidiendo toda la película. Bueno, Superman empieza a encargarse poco a poco de todo el equipo hasta que se convierte Superman contra Chester, contra el líder, pero no tiene nada que hacer. Ahora Superman no tiene límites, va a matarlo, es una fuerza imparable, juez y verdugo. Cuando por fin va a acabar con su enemigo, a que incluso quitó sus poderes, resulta que no. Superman nunca perdió sus valores, solo quería mostrarle al mundo lo que sería un Superman sin esos valores, y eso es lo que hace tan buena a este combate, y todo esto rematado con lo que para mí es lo mejor del combate y la razón por la que lo he puesto. Bien, los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. No te bastes. Sí es cine. No es tanto que el combate sea espectacular, porque siendo sinceros hay 1000 peleas mejor en los cómics seguramente, pero yo personalmente no he leído muchos cómics y creo que esta película de Superman funciona bien aunque conozcas poco al personaje. Siendo sinceros, el mensaje que transmite es bastante bueno y ¿qué quieres que te diga? Para ser una película de 1 hora y poco funciona bastante bien. El discurso es demasiado god. Pero vayamos con la pelea más importante de la última década. Ash vs Lionel, la pelea más importante del siglo y probablemente una de las más importantes de la historia de la ficción. Una pelea que no solo rompió el internet, sino que lo trascendió, saliendo en diferentes noticias de todo el mundo. Obviamente esta pelea es un poco trampa, ya que dentro de la pelea como tal hay varias, así que hablaré de algunas más que otras y de los momentos más importantes y emotivos, ya que si no quedaría estúpidamente largo. De hecho seguramente quede aún así. La gran final, el campeón contra nuestro protagonista, una batalla donde vale todo: Dynamax, movimientos Z y Mega Evolución. La batalla inicia con Cinderace contra Pikachu y lamentablemente empieza muy mal para nuestro prota. El rayo de Pikachu no le hizo absolutamente nada al Cinderace, pero ojo, de manera muy justificada, ya que tiene la habilidad Libero, que cambia el tipo del Pokémon al tipo del ataque que haya usado. Por lo tanto, en este caso, como había usado arenas ardientes, era de tipo tierra, inmune al rayo, y además con este ataque hirió bastante a Pikachu, así que empieza mal la cosa, obligando a retirar a Pikachu por Gengar. Pero Lionel no se quedaría atrás y cambiaría a Cinderace por Inteleon. Y además no es el campeón por nada, utilizaría la misma estrategia que Ash había utilizado en combates anteriores contra Gengar, utilizando el ataque y dando vueltas sobre sí mismo para que fuera prácticamente imposible esquivarlo, obligando a usar el Gigamax de Gengar desde un inicio. Y esto no tiene nada que ver, pero ojalá hubiera sido Shiny. Y la verdad es que gracias al ataque especial del Gigamax de Gengar, Giga Aparición se le pondría muy bien las cosas a Ash, ya que este ataque impide al rival cambiar su Pokémon. Eso, combinado con el ataque Maxi Ácido, haría que Ash se llevara el primer punto, dejando a Inteleon fuera de combate. Pero el campeón no se va a rendir con solo eso. Sacaría a Mr. Right usando liofilización desde un inicio contra Gengar, pero para su mala suerte la habilidad de Gengar saldría, la cual es Cuerpo Maldito. Básicamente lo que hace es que cuando un Pokémon con Cuerpo Maldito recibe daño de un movimiento, hay una probabilidad de que el movimiento usado por el rival quede deshabilitado, aunque lamentablemente Gengar tendría aún peor suerte, ya que acabaría congelado por la liofilización y después debilitado, empatando así el combate. Continuando con Sir Fetch contra Mr. Right, caballero contra aristócrata, una pelea complicada para el pájaro. Está en desventaja de tipos y además Mr. Right había utilizado antes el campo sísico, el cual potencia mucho los ataques de tipo sísico, como Pasta Fuerza, y pega bastante duro. Pero Ash, a diferencia de temporadas anteriores, ya es capaz de pensar y bastante bien, y decidía destruir el campo sísico utilizando Corte Furia, un ataque que tiene ventaja de tipos al ser tipo bicho, para además cambiar
cambiar al caballero por el guerrero, por Lucario. Además está preciosa la escena de que cuando intercambian los Pokémon, por así decirlo, los ves chocando la mano como si fueran una especie de peleadores de lucha libre. Es un gesto que está muy bonito. Y sin pensarlo mucho, Ash utilizaría la Mega Piedra, usando así a Mega Lucario. El normal, en este momento no existía el Mega Lucario Z. Y aunque recibió unos cuantos buenos golpes, una esfera aural por parte de Mega Lucario, que además estaba casi usando el ki de Dragon Ball, sintiendo sus movimientos, fue capaz de dejar a Mr. Rime completamente fuera de combate. Pero la cosa se pondría peor, ya que Lionel sacaría a Dragapult, sin duda uno de los mejores pseudo legendarios de la historia de Pokémon, y además este Dragapult aún está más tocho, obligando a Ash a sacar a Dracovish. Y aunque este combate no duró mucho, la verdad es que Dracovish consiguió poner en peligro a Dragapult, sobre todo cuando lo pilló con la boca y iba a utilizar Colmillo Hielo. Eso habría sido un caos, ventaja de tipos, es tipo hielo, pero lamentablemente Dragapult utilizó Cola Dragón, el cual fuerza al rival a cambiar por otro Pokémon aleatorio, obligando así a Dracovish a retirarse y saliendo Dragonite de manera aleatoria, pasando a una batalla de pseudo legendarios, que sabéis que tampoco duró nada, porque utilizó otra vez Cola Dragón, pasando ahora a ser Dragapult contra Mega Lucario. Para mala suerte de Lucario, sería paralizado por un rayo y debilitado fácilmente por lanzallamas. Sin duda, ese Dragapult está asquerosamente roto, pero volvería a ser una batalla de pseudo legendarios, ya que Dragonite volvería a la escena. Y aunque Ash utilizó incluso ataques tan poderosos como Cometa Draco, la verdad es que Dragapult estaba aguantando bastante bien, así que decidió una estrategia un poquito más arriesgada. Básicamente convirtió a Dragonite en un cometa, estampando así a Dragapult y dejándolo ya por fin fuera de combate. Pero obviamente las cosas no terminan ahí. Lionel sacaría a Rillaboom, y si habéis jugado competitivo sabéis lo roto que está este Pokémon, que me encanta el puto mono de los cojones, y la verdad es que se haría notar. Rillaboom sería bastante superior a Dragonite y conseguiría tumbarlo de manera muy sencilla. También es verdad que Dragonite ya estaba relativamente cansado. Es más, esa fue la estrategia de Lionel desde un principio, ir dejando poco a poco los Pokémon de Ash debilitados, mientras que los suyos venían con todo. Pero bueno, nuestro caballero volvería a la escena, y aunque estaba ya bastante cansado y debilitado, en un choque de fuerzas conseguiría tirar a Rillaboom y debilitarlo un poco. Pero aún así Sirfetch'd ya estaba cansado y acabaría siendo derrotado, para que Dracovish volviera a salir. Un Dracovish que venía literalmente con todo, y con el apoyo moral de Sirfetch'd, como cuando Goku apoyó a Gohan, acabaría derrotando a Rillaboom, volviendo Lionel a sacar a Cinderace, un Pokémon que recordemos estaba básicamente intacto. Y Dracovish pues obviamente no, de hecho todo lo contrario, estaba ya en las últimas, debilitándolo fácilmente, utilizando Ash a su último Pokémon, el original, el primero, Pikachu, pero no pelearía contra Cinderace. Lionel decidiría sacar también a su original, al primero, al más fuerte, a Charizard, usando su Gigamax desde el principio. Y Dios mío, el aura que tiene este Charizard Gigamax, parece el boss final de algún juego. Y consiguiendo darle unos cuantos golpes bastante buenos a Pikachu, forzaría a Ash a utilizar su movimiento Z, su ataque más poderoso, su última baza, el Gigarrayo fulminante, contra la Giga Llamarada de Charizard. Y esto básicamente se convertiría en el Budokai Tenkaichi 3. Dos ataques de ki impactando entre ellos, chocando, haciéndose más grande, más potente, al punto de que el putísimo Eternatus, viendo la cantidad de energía que se estaba liberando, tuvo que aparecer. No para hacer nada malo, de hecho todo lo contrario. Básicamente lo salvó a todos, estabilizó un poco las cosas y además dejando un pequeño regalito a ambos entrenadores, recargándoles su energía para que pudieran volver a utilizar el Gigamax. En este caso, Lionel el Gigamax de Cinderace y bueno, Ash el de Pikachu. No queda nada más, sacando así al Pikachu más gordo, usando sus respectivos ataques Gigamax. Gigasfera Ígnea contra Gigatronada, obligándolos a los dos a volver a su forma original tras recibir el daño. Por suerte, para nosotros, Cinderace recibiría más daño y caería completamente debilitado, llegando ahora sí que sí a la parte final del combate, la pelea de los originales, Charizard contra Pikachu, como tenía que ser, sin megas, ni gigas, ni ataque Z, ni nada. Un combate clásico, usando sus mejores ataques, rayos, llamaradas, ataque rápido, pulso dragón, cola férrea, todo en este combate, viendo quién podía hacer un poquito más de daño al otro, hasta que lamentablemente Charizard conseguiría impactar una llamarada de lleno, y es ahí cuando viene el momento sonen de este combate, ya que cuando a Pikachu no le quedaba nada más, vendría el momento flashback, viendo a todos sus antiguos compañeros, a todos esos Pokémon que viajaron con él durante técnicamente lo que tendría que haber sido años, pero no lo fueron porque Ash sigue teniendo la misma edad, pegándote un golpe en la nostalgia y el fanservice, probablemente viendo a tu Pokémon favorito de Ash entre esos, seguramente sí, o al menos alguno de los favoritos, estoy casi seguro al 100%, dándole la
las últimas energías a Pikachu para terminar todo en el último ataque. Es más, casi parece que Pikachu no es que haya alcanzado el Super Saiyajin, es que ha alcanzado el 2 de tanta aura y tantos rayos que hay a su alrededor. Y utilizando ese ataque, Rayo y el Charizard, Llamarada, impactando los dos. El último movimiento, ya no hay nada más, siendo un poco más potente ese rayo, dejando fuera de combate a Charizard. Por poco, cualquiera podría haber caído debilitado, pero sí, por primera vez, después de no sé cuántos años, generaciones de críos han nacido y han crecido viendo Pokémon, sea la temporada que sea, por fin vieron a Ash convertirse verdaderamente en el campeón. Es muy probable que cuando salió esta batalla tú ya no vieras ni siquiera el anime de Pokémon. Es lo más probable. Pero también es muy probable que cuando salió fueras a ver esta batalla, estoy casi seguro. Es algo que rompió tantísimo en internet, es ver el final de una era, el final de una historia. Lo que te provoca una especie de sentimiento de alegría por ver el final de una historia y de manera bonita, habiéndose convertido el prota en el campeón, pero a la vez un sentimiento de tristeza porque efectivamente se ha acabado una era. Y cuando acaban series tan largas como esta, aunque bueno, Pokémon continúe, pero ya me entendéis, tiene un sentimiento raro, es agridulce, bonito, pero a la vez hay algo ahí que te afecta. Y bueno, me voy a ir callando ya, que no sé cuánto habrá durado este puesto, estoy seguro que demasiado largo, perdón por eso, pero tenía que hablar de este combate. Lo siento, me gusta demasiado Pokémon. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, compartidlo y todo eso, que me vendría muy bien. Y tranquilos, sé que hay muchos más combates muy buenos, sobre todo en el mundo del cómic, del cual aún no he hablado, pero si le va bien al vídeo, habrán más partes. Adiós.